¿Qué harías si la libertad de un niño dependiera del silencio absoluto? Podrías tomar una decisión que parece cruel, aun sabiendo que es la única manera de mantenerlo con vida. ¿Y hasta dónde llegarías si cada llanto, cada suspiro, cada sonido pudiera atraer a hombres armados que matarían a todo tu grupo sin dudarlo? Hoy, en Sombras del Conflicto, presentamos El secreto de Harriet Tubman. ¿Por qué drogaba a bebés esclavos para salvarlos de la captura? La historia de una mujer que convirtió la noche en su aliada, el bosque en su farmacia, la oscuridad en su territorio, y que tomó decisiones brutales no para hacer daño, sino para salvar vidas de una crueldad indescriptible. La medicina secreta. El bosque como aliado en el ferrocarril subterráneo. Esa red clandestina que Harriet Tubman convirtió en ruta de libertad. El silencio no era solo importante, era una frontera entre vivir o morir. Ella sabía que un solo llanto durante la noche podía provocar que los cazadores de esclavos desencadenaran una persecución feroz, acorralando al grupo en minutos. Pero Harriet no contaba con tranquilizantes modernos ni medicinas seguras. Su farmacia estaba en la naturaleza, en las raíces y flores que sus ancestros conocían desde antes de la esclavitud. Mientras otros veían arbustos, ella veía remedios. Mientras otros veían hierba inútil, Harriet veía protección. En las noches más peligrosas, cuando la luna iluminaba demasiado o los perros de caza estaban cerca, Harriet recurría a una mezcla transmitida de generación en generación, una pócima de supervivencia que los esclavos conocían desde África, valeriana, amapola y extractos naturales capaces de inducir un sueño profundo sin detener la respiración infantil. ¿Cuántas veces tuvo que repetir ese ritual bajo la presión del miedo? ¿Cuántas veces se preguntó si el remedio era demasiado débil o demasiado fuerte? Era una decisión cruel, pero la alternativa era impensable. La general de la oscuridad. Harriet Tubman no fue solo una guía, fue una líder militar sin uniforme, sin rango oficial, pero con una autoridad que se ganaba con cada paso en la noche. Realizó alrededor de 13 misiones de rescate, infiltrándose una y otra vez en territorio esclavista para liberar a quienes nunca habían conocido la libertad. Y lo más impresionante, nunca perdió a un solo pasajero. En cada viaje avanzaba como un fantasma por los pantanos, moviéndose con una precisión casi sobrenatural. Ella sabía leer el sonido del viento, anticipar el movimiento de los perros rastreadores, sentir la presencia de los patrulleros incluso antes de verlos. Era una estratega natural, una figura que combinaba inteligencia, instinto y una valentía que rozaba lo imposible. La recompensa por su captura ascendió a $40,000, una fortuna en su época. Y aún así, Harriet caminaba por las noches como si fuera invisible, una sombra que se deslizaba entre árboles y pantanos sin dejar rastro alguno. ¿Cómo puede alguien moverse con tanta confianza cuando cada paso puede significar una bala en la espalda? La crueldad necesaria. Nadie vuelve atrás. Para Harriet Tubman, la libertad era un pacto irrevocable. Cada misión de rescate era una operación militar en la sombra, donde cualquier fallo, por mínimo que fuera, podía tener consecuencias catastróficas. Harriet comprendía que el mayor peligro no siempre provenía de los cazadores de esclavos o los perros de rastreo, sino del miedo humano. Sabía que una persona arrepentida o presa del pánico podía, con un solo gemido incontrolado o una confesión arrancada por el terror, condenar no solo a su grupo inmediato, sino desmantelar años de trabajo clandestino y condenar a decenas de futuros fugitivos.
La supervivencia de muchos dependía de la fortaleza inquebrantable de todos y cada uno. Por ello, Tubman adoptó la política más despiadada y necesaria: la amenaza de muerte para quien quisiera retroceder. Esta regla no era un acto de crueldad, sino el precio brutal de la supervivencia colectiva. En la economía moral de Harriet, el valor de una vida que podía sacrificar a decenas no podía prevalecer. Esta determinación extrema, un fiel reflejo de los peligros extremos que enfrentaba, fue la piedra angular de su éxito perfecto. Nunca perdió a un solo pasajero. Fue esta sombría disposición a cargar con la culpa de una acción terrible para salvar a incontables personas lo que selló su leyenda como una líder cuya protección era tan feroz como absoluta. La mujer que se volvió leyenda. Harriet Tubman pasó de ser una fugitiva a convertirse en un símbolo viviente de libertad. Tras años guiando personas hacia el norte a través del ferrocarril subterráneo, su nombre ya era sinónimo de esperanza para cientos de esclavos que solo conocían la oscuridad. Durante la Guerra Civil estadounidense, Harriet llevó su lucha a un nuevo nivel. Sirvió como enfermera, atendiendo a soldados heridos en condiciones brutales, y como espía, infiltrándose en territorio enemigo con una audacia que pocos soldados profesionales se atrevían a imitar. Su papel más extraordinario llegó cuando comandó misiones armadas, convirtiéndose en una de las pocas mujeres negras en la historia militar de Estados Unidos en liderar tropas. Bajo su mando, decenas de esclavos fueron liberados en operaciones nocturnas que requerían silencio, precisión y nervios de acero. Harriet también participó en actos de sabotaje y en la destrucción de infraestructuras confederadas, acciones que contribuyeron directamente a debilitar el sistema esclavista. Sin educación formal y sin respaldo institucional, su talento natural para la estrategia la convirtió en un arma humana contra la opresión. Con el tiempo, su figura superó la historia para transformarse en leyenda. Harriet Tubman demostró que la libertad no se pide, se conquista. Su vida sigue siendo un recordatorio feroz de lo que una sola persona puede lograr cuando está dispuesta a desafiar al mundo entero por una causa justa. Harriet Tubman salvó a cientos de personas del horror de la esclavitud, guiándolas por caminos donde cada sombra era un enemigo potencial. Su mezcla de hierbas, su ferocidad estratégica y su sacrificio incansable forman uno de los actos de valentía más extraordinarios de la historia estadounidense. Ella probó que la libertad a veces exige decisiones imposibles y que incluso la acción más brutal puede nacer del amor más profundo. Y ahora te pregunto, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender lo que es justo, incluso cuando el precio parece insoportable? Si estas historias de valentía te inspiran, suscríbete a Sombras del Conflicto. Nos vemos en el próximo episodio.